¿Qué más? Bueno, vamos a continuar en la clase de hoy con el concepto de daño y después con las categorías. Las categorías nos van a llevar a algunas clases. Profesor, una consulta. ¿Sí? Estuve mirando el libro de Mariño, que después aparece una parte de jurisprudencia. ¿Eso es para hojearlo o para mirarlo también como miramos el resto de la bibliografía? Eso serían las categorías, ¿no? Después Eh, de daño. no, eso es una metodología que tiene el libro ese. O sea, un libro puede ser de doctrina, donde un autor desarrolla un tema. Después hay libros que se denominan revistas, que son libros de producción anual que pueden tener doctrina. Dentro de esos hay solo de doctrina y con jurisprudencia y doctrina y solo de jurisprudencia. Este, y Este después tiene todo. tiene páginas exclusivamente de jurisprudencia, o sea, son distintas cosas. Una cosa es la jurisprudencia, otra cosa es la doctrina. Entonces ahí usted puede ver lo que opina la doctrina sobre los temas. Ok. Carlos. Profe, buen día. Yo quería preguntarle sobre los parciales, que usted quedó de poner la fecha de los parciales, y en EVA por lo menos no están todavía. No sé si ya las tiene definidas. Sí. 18 de octubre y 25 creo que es porque no, el último realmente yo hice una tentativa de ponerlo en vez del último día de clases el miércoles de la última semana, pero eso lo va a fijar Bedelía por distribución de salones. Es medio insólito que, bueno, uno Bedelía le pone el programa, le maneja el cronograma también. Este, ¿Dónde está el cronograma?
Sí, buenos días. 25/11 era Hugo. 25 de noviembre. De noviembre y el de octubre era 18. 18. Sí, acá lo estoy viendo. 18 de octubre, la prueba número 1. 25/11, prueba número 2. Bien, gracias. Va a ser múltiple opción, la primera, y la segunda mixta. Mixta La es, primera es por EVA. ¿cómo? La primera es por EVA. Perdón, ahora prendo la cámara. Estaba desayunando. Sí, no importa lo que estén haciendo, no pueden Ay, estar, profe, me da vergüenza comer adelante de toda la clase, pero ahora ya aprendo, ya estoy no se terminando. pueden conectar hasta que no coma. Pero el Ah, desayuno, perdón, profe, yo estoy cuidando mi salud y tengo que comer 4 comidas al día. Lo voy a hacer. Ahora termino, prendo la cámara. Usted cuando va al curso presencial Y come, también llevo café. entonces perfectamente puede comer con la cámara encendida. Pero no, no es lo mismo que estar Bueno, comiendo una tostada con mermelada y mantequilla de maní frente a la clase, profe. bueno, yo la voy a poner en sala de espera y cuando Ahora termine de ya prendo la. este, vuelve. Es más, a todos los que están con la cámara apagada los voy a poner en sala de espera, porque eso es lo que tendríamos que hacer. Ella entra por dos vías. Es que la Ya clase está hecho, Alejandra. Muchas Tranquila, gracias, Analía. por favor. no Ya está hablen hecho. sin levantar la mano. La clase no se va a ver en EVA, se ve en Zoom. La va a ver duplicada, la va a ver en EVA y la va a ver Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos por empezar, usted Explicando. nos dijo que el tema que íbamos a tratar, concepto de Pero daño, había que íbamos explicado- a seguir. En la Sí, clase pasada, lo último, estuvimos lo de entidad mínima. Que bien, había pero, hablado del caso de que igual se tenía que resarcir. pero ¿tenían alguna pregunta de la prueba? Me refiero, algo de eso. Perdón, Sí, eh, a mí ya me respondió, profe. Yo quería saber la fecha y usted ya las dio, así que no, porque a veces hay duda de la modalidad, de cosas por el estilo. Sí, no, una cosa que no quedó claro, porque justo se cortaron ahí. El primero, bueno, es el 18 de octubre, múltiple opción, Sí. por Zoom, por EVA. Y el segundo, 25 de noviembre, va a ser mixto, es decir, múltiple Sí. opción, desarrollo. Bueno, aclaro que el del 25 de noviembre es una tentativa. De pronto va por la mitad del semestre y día dice, su parcial va a ser tal día y bueno, tiene que ser ese día, porque es presencial y es por el tema de los salones. Mixto quiere decir desarrollo y múltiple opción. Exacto. Bien, Mixto gracias. porque es importante el desarrollo también para ustedes, pero bueno, en el primero que es virtual, es muy difícil armar algo de desarrollo donde no haya fraude. Entonces,
en eso favorece la múltiple opción. Bueno, siguen habiendo muchas cámaras apagadas. Profe, Carlos, en el chat una compañera pregunta cuántas preguntas serían y cuánto tiempo, creo, para responder. pero que lo pregunte la compañera, como está preguntando usted. Eso se va a ver después cuando se haga el parcial. Una semana antes se van a subir la regla y la metodología del parcial. Una semana antes subo un documento en el cual se dice cuántos minutos, cómo se va a calificar, cuántas preguntas van a hacer, cuál va a ser el sistema, si es secuencial, si no es secuencial, si y bueno, con minutos de tolerancia para arrancar tarde, etcétera. Pero eso se sube una semana antes. Porque va a depender, los minutos dependen de la cantidad de preguntas. Bueno, ahora sí, vamos con daños. Bueno, estábamos viendo el tema de la entidad mínima cuando cerramos la clase y decíamos, bueno, se ha desarrollado a lo largo del tiempo una costumbre, porque no es normativo, realmente esto no es normativo, de no reparar o de establecer que, o de requerir, mejor dicho, requerir una entidad mínima. Esto, cuando digo requerir, es los jueces, ¿no? Los jueces requieren una entidad mínima para la indemnización de los daños y esto ha sido acompañado con parte de la doctrina y con la doctrina mayoritaria no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama principio de reparación integral del daño, que es un principio que incluso la propia Corte lo funda en el artículo 72 de la Constitución, que establece que se debe reparar todo el daño causado y solo el daño causado. Entonces, cuando decíamos la norma como primigenia o fundamental del derecho de daños es una norma que dice prohibido dañar, y si daña tiene que reparar, evidentemente tiene que reparar todo el daño, porque si la norma le dice no dañar, la consecuencia desfavorable reparatoria no es bueno, si daña tiene que reparar la mitad. Evidentemente, la consecuencia desfavorable de reparar el daño, de causar un daño, es repararlo todo, integralmente. Entonces el principio de reparación integral del daño lo que dice es, se debe reparar todo el daño causado y solo el daño causado. No se debe tampoco reparar más del daño causado. Eso tradicionalmente se entendía es de lo mínimo o insignificante no se ocupa el pretor, se decía, y había un latinajo que decía de minimus non curat praetor, pero bueno, está instalado eso en la jurisprudencia. Entonces, de repente poníamos ejemplos en la clase pasada donde la jurisprudencia no indemnizaba el daño. Esto ha sido acompañado con un discurso de una economía no muy importante en la sociedad. Algo así como, bueno, pero esto no es el primer mundo. Pero entonces esto ha sido contestado por la doctrina, por ejemplo, Mariño lo que dice es, bueno, pero si el daño es bajo, repara bajo. Si el daño es de $50, repárale $50, pero no porque el daño sea bajo, se tiene que dejar de reparar.
Y esto, si se lo mira desde otra perspectiva, se podría decir, bueno, pero entonces que hay un derecho entonces a dañar mínimamente. Porque en definitiva, si uno dice, bueno, no se va a reparar el daño mínimo, implícitamente se puede extraer una conclusión que diga, bueno, entonces hay un derecho a reparar, a dañar mínimamente, porque si yo daño mínimamente no debo reparar, entonces, a contrario sensu, como dice algún argumento de interpretación, dentro de los argumentos de interpretación a veces se utiliza uno que es a contrario sensu, que quiere decir, entonces, en sentido contrario, puedo dañar mínimamente. Y esto, evidentemente, no es así, porque si desde la primera clase estamos diciendo no hay un derecho a dañar porque está prohibido, en todo caso, lo que hay es un derecho a la indemnidad. Bien, hay un deber de no dañar, y del otro lado, todos los sujetos en la sociedad, o sea, los derechos no son derechos eh, autorreferenciales, por así decirlo. Un derecho siempre está referenciado a un objeto en relación a la obligación de otro sujeto. Bien, siempre los derechos van a estar en una relación jurídica. Son derechos y obligaciones, son situaciones jurídicas, son posiciones del sujeto frente a la norma. Y la norma no asigna un derecho sin más, siempre asigna un derecho suponiendo una obligación, porque ¿contra quién reclama el derecho? Si el derecho es la posibilidad de satisfacción coactiva de un interés, ¿contra quién va a reclamar ese derecho? Entonces, siempre los sujetos están en relaciones jurídicas. Lo que da lugar a los derechos y a las obligaciones son normas que establecen relaciones jurídicas. Entonces, si de un lado hay un deber de no dañar, del otro lado, ¿qué hay? Un sujeto con el derecho a no ser dañado. Un sujeto con un derecho a la indemnidad. Entonces, si la persona tiene derecho a la indemnidad, según la Real Academia, es algo así como encontrarse libre de daños y perjuicios o algo así. No me acuerdo la verdad, vamos a leer, porque siempre es bueno ir a la fuente. Profe, ¿Sí? perdón, no, que ahora que habló de indemnidad, que en el libro de obligaciones del profesor Cafera, él decía que obviamente no era lo mismo indemnizar que mantener indemne a una persona, porque indemnizar era resarcir los daños causados, pero que mantener indemne era tratar de asegurar que durante el transcurso de la obligación el acreedor no sufriera daños. Y en caso de que sufriera daños, ahí sí vendría el resarcimiento de los mismos, pero que en principio era tratar de asegurar que no sucedieran esos daños. Eh, ya le contesto. Bien, indemnidad, esto justo creo que lo decía la clase pasada, que la Real Academia a veces, o cualquier diccionario, entra como a ir haciendo remisiones de las definiciones, los tiene en la vuelta a veces un rato. Indemnidad es calidad de indemne, y después, indemne es libre o exento de daños. Bien, entonces es el derecho a estar libre o exento de daños. Ahora, el aporte que hace la compañera es parecido a esto, pero en realidad es lo mismo, es la misma base, pero es el desarrollo ese que hace Cafera es para una situación específica, que es cuando por una cláusula contractual una de las partes se obliga a mantener indemne a la otra. Entonces generalmente se hacen cláusulas de indemnidad, y lo que está haciendo Cafera ahí es explicando cuál es el concepto de esas cláusulas, y que pueden haber distintos tipos de esas cláusulas. Unas que realmente lo mantengan indemne y otra es que se obligan a indemnizar.
Entonces, si se obliga a indemnizar es porque ya no lo pudo mantener indemne, porque ya lo dañaron, entonces lo van a tener que indemnizar. Ahora, eso lo vemos en responsabilidad contractual. Lo que me interesa acá es que tengan claro el concepto de indemne, que es mantenerse libre de daños, y que hay una norma más allá del contrato, ¿bien? Una norma constitucional, diríamos. O sea, si el deber de no dañar es un deber fundamental, el derecho a la indemnidad también lo es. ¿Y de dónde emerge esto? Emerge del artículo 10 de la Constitución. Bien, en el artículo 10 de la Constitución dice algo más o menos así como que las acciones de las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Y en el inciso segundo dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, el artículo 10, inciso segundo, claramente establece el principio de libertad individual. Y el primero también, pero mucho más que eso. Porque si me dice, las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados, me dice, no está exenta de la autoridad de los magistrados la acción que perjudica. Entonces, ahí, esa es la génesis o la norma desde donde se erige como norma fundamental el deber de no dañar. Yo no puedo dañar a nadie porque ahí no estoy exento de la autoridad de los magistrados. Y si daño, a contrario sensu, voy a poder ser objeto de juzgamiento. Bien, entonces, eso es uno de los pilares. Y el otro, el propio artículo 7 de la Constitución, que dice los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su, y ahí enumera 6 bienes jurídicos que son ampliados por el artículo 72. Entonces, nadie puede ser privado de estos derechos sino por las leyes que se estableciere por razones de interés general. Y ahí el privado es un privado laxo, no es un privado en sentido estricto, no es que te puedo sacar el derecho. La limitación, cualquier limitación, también necesita ley formal dictada por razones de interés general. Y esto que está en el artículo 7, que es el principio de legalidad, bien, ¿qué significa el principio de legalidad? Básicamente que los derechos fundamentales no pueden ser limitados si no es mediante una ley formal dictada por razones de interés general. Me está diciendo que cualquier otra limitación a los derechos es ilegítima. Entonces, cuando yo estoy dañando a alguien, indirectamente lo estoy privando o limitando de la satisfacción de esos bienes jurídicos. Y esa satisfacción, como veíamos, es el interés de la persona, la posibilidad de satisfacción de una necesidad a través de un determinado bien jurídico. Con lo que vimos hoy, así en estos 10 minutos podemos hacer un libro más o menos. Entonces, espero que haya quedado más o menos, porque es como son raíces del derecho de daños. El deber de no dañar, el derecho a la indemnidad, y de esos dos emerge el derecho a la reparación integral. Si se daña, voy a tener derecho a la reparación integral del daño. Entonces, lo cierto es que no hay un derecho a dañar, ni mucho ni poco. No hay un derecho a dañar mínimamente. Profe, ¿puede repetirme qué principio surgía del artículo 10 que no llegué a anotarlo? El deber de no dañar a otro. Del artículo 10 y del artículo 7. De los 12 puede extraer el deber de no dañar. Yo tenía anotado, según lo que usted dijo recién, que el artículo 10, número segundo, es el principio de libertad, para no sé Sí, si y eso estaba acompañado. del inciso primero
Y del artículo 10, inciso segundo también. Póngalo, no lo limite. No lo limite. Póngalo el artículo 10, porque el artículo primero es el que le da el razonamiento fundamental, pero por el artículo inciso segundo también se llega. ¿Por qué? Porque tiene el mismo, el artículo segundo de, perdón, el artículo 10, inciso segundo, juega en equipo con el artículo 7. Porque el artículo 7 dice, nadie puede ser privado de estos derechos sino por las leyes que se establecen por razones de interés general. Y el artículo 10 lo que dice es, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces tienen el mismo sentido. No se puede limitar o privar del derecho a las personas si no es por ley formal dictada por razones de interés general. Entonces, si viene alguien y lo daña sin estar ejerciendo un derecho legal, esa transgresión es ilegítima. Pero lo vamos a ver en antijuricidad, esto. No quiero que esta clase se transforme en una clase de antijuricidad. Lo vamos a ver en otro de los elementos que es la antijuricidad. Porque si no es como mucho para tercer clase meter todo esto. Bueno, puede ser que también el sistema jurídico, acá vieron, estamos hablando de entidad mínima. Bueno, si hay un daño mínimo, no vaya al tribunal porque no se lo vamos a reparar. Es el mensaje que le da la jurisprudencia. Ahora también puede haber daño con entidad máxima. Que el sistema jurídico le diga, yo le reparo hasta acá. Entonces, un ejemplo muy claro de eso es, lo vamos a ver cuando demos, daños en las obligaciones dinerarias. Ahí vamos a suponer el caso de que una persona, bueno, tenía un apartamento, pero bueno, tuvo familia y quiere acceder a una vivienda más grande. Entonces, bueno, justo, yo qué sé, fallece el padre o algo de eso y el padre tenía unos bienes, se reparten la herencia y con eso accede a un dinero que, bueno, dice, este dinero lo voy a invertir para comprar una casa, pero como no le da, tiene que vender el apartamento. Entonces, vende el apartamento. Vende el apartamento y lo tiene que entregar, bueno, no voy a poner de vuelta el 30 de agosto, porque ya lo he usado en muchos ejemplos. Vamos a poner 30 de septiembre. Tiene que entregar el 30 de septiembre el apartamento y en ese acto le van a pagar los $100.000 del precio del apartamento. Entonces, con esos 100 y otro tanto que había agarrado de la herencia de su padre, va a comprar una casa. Mejor dicho, ahí cuando logra vender y firma el contrato de compra-venta, paralelamente compra una casa ya. Entonces, esa casa, él la tiene que pagar, él dice, bueno, como es previsor el hombre, vamos a poner 30 de octubre. 30 de septiembre cobra la plata del apartamento, 30 de octubre tiene que pagar el precio de la casa.
¿Qué pasa? El 30 de septiembre no le pagan nada al apartamento. El hombre que le compró el apartamento por X motivos no logró obtener el dinero o perdió el dinero, no importa la causa, no le pagan. Entonces, él se queda sin comprar la casa y tiene que salir a alquilar o quedarse en hotel no sé cuánto tiempo, no sé, todo un tema. Entonces, cuando le reclama al vendedor del apartamento, le reclama todos esos daños. Mire, yo tuve que salir a alquilar, tuve que esto, tuve que lo otro. Y claro, y el vendedor del apartamento le va a decir, no, mire, yo lo que incumplí fue una obligación dineraria y en las obligaciones dinerarias, el, el, el daño consiste en la indemnización del interés moratorio del 6% anual. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando hay incumplimiento de una obligación de dar dinero, hay una limitación a la reparación integral del daño. No se repara todo el daño causado. No es que el vendedor del apartamento puede reclamar todos los daños que le generó el incumplimiento de la obligación de pago del precio. Va a poder reclamar solo el 6% anual de la suma de dinero que tenía que haber pagado el comprador por el precio. Bien, entonces ahí hay una limitación y no es de entidad mínima, es que le pone una, eh, una entidad ni mínima ni máxima, sino una entidad precisa que no puede ser ni mayor ni menor. Es lo que se llama el daño tarifado o indemnización tarifada. La ley tarifa el daño de antemano y dice, bueno, cuando se incumple una obligación dineraria, el interés moratorio va a ser el 6% anual, salvo que las partes en el contrato, si ustedes evidentemente ya cursaron obligaciones, entonces saben que en un contrato lo primero que va a regir es la autonomía privada. Entonces ahí en el contrato, ustedes ya vieron obligaciones, saben que las partes pueden poner una tasa más alta. Lo que no pueden es incurrir en usura, ¿no? O sea, siempre y cuando estén dentro de los límites de las tasas permitidas, pueden poner el máximo. Pero siempre es una tasa de interés. Bien, entonces ahí no se va a ver cuál es el daño realmente, no, porque yo tuve que, como no me pagó el precio, arrendar y el daño es mucho mayor que el 6% anual. No, no importa. Aquí es el daño tarifado. ¿Y esto por qué lo hace el sistema? Lo hace el sistema para facilitar las cosas. ¿Por qué? Por un lado es un daño tarifado, bueno, no puede ser menor ni mayor, pero no lo tiene que probar. Dice, bueno, en los daños de obligaciones de dar suma de dinero, para facilitar las cosas y que no se tenga que probar cuánto es el daño, etcétera, se hace un sistema tarifado y esto facilita bien el desarrollo de las operaciones y después, sobre todo, en fase de reclamos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las operaciones económicas, una de las prestaciones es una suma de dinero. O sea, siempre hay de un lado o la entrega de una cosa, sea transferencia definitiva, sea transferencia de la tenencia, sea con restitución, sin restitución, o la prestación de un servicio, etcétera. Y del otro lado, normalmente la prestación es la entrega de una suma de dinero. Entonces, con esto se facilita mucho las operaciones económicas en la fase de incumplimiento. ¿Por qué? Porque si en esos casos siempre va a ser el pago de un interés, y el interés es una tasa que legalmente en los casos del interés moratorio va a ser 6% y convencionalmente puede ser de más hasta el límite de la usura. ¿Se entendió el concepto? ¿Cómo ahí no es, bueno, puede ser más, puede ser menos? Bueno, la ley dice que es el 6%. Valeria. Profe, ¿cuánto dijo el máximo? Porque ahí se me perdió. El 6% sería, y el máximo, ¿cuánto podemos poner? Ese es el legal. Cuando es convencional,
es lo que usted quiera establecer con el límite de la usura. El máximo es límite de usura. Gracias. Carlos. Profe, ¿ese límite es el que está establecido en en el decreto ley 14.500? ¿El del 6%? Sí. El del 6% es la tasa, sí, es la tasa prevista por el decreto de ley 14.500. Después lo vamos a ver. Vamos a tener 2 clases dedicadas a daños en las obligaciones de dar dinero. Y ahí vamos a ver bien el decreto de ley 14.500, la ley de usura, todas esas cosas. Ya lo vimos a eso en obligaciones también, al decreto ley 14.500. Y quería hacerle otra pregunta. En el contrato que supuestamente se podría haber firmado, convenido una tasa, ¿podría ser que se incluyera una multa en lugar de una tasa? ¿O no es posible? Puede ser que incluya multa, que incluya las dos juntas, que sean acumulables, que no lo sean. Puede ser. En el mundo de los contratos, casi todo puede ser. Si está dentro del marco, pero en general las partes son libres de pactar lo que quieran. Tienen, sí, algunos límites, como en este caso la usura. Bien, entonces ahí, para calcular la usura, se va a tener en cuenta tanto las multas como los intereses de mora y otros cargos. Bueno, seguimos rodando con bicicletas Trek. Bueno, un tema del daño, que ya un poco lo adelantábamos, es la legitimación. ¿Qué es la legitimación? La legitimación está referida a la posibilidad de accionar para la prevención o reparación de ese daño. Cuando uno habla de legitimación, lo habla en términos procesales. Es quien puede accionar el derecho que ampara la prevención o la reparación de ese daño. Y ahí tienen básicamente dos como subconceptos que son la legitimación en la causa y la legitimación sustancial. Y nosotros acá a lo que referimos es a la legitimación sustancial, porque el derecho adjetivo lo da derecho procesal. La legitimación ahí procesal o en la causa es la razonable probabilidad de que quien acciona pueda resultar amparado. Ahora, la legitimación sustancial en el derecho de daños va a coincidir con la persona damnificada. ¿Quién es el legitimado para accionar? El damnificado. Ahora, lo que me interesa destacar acá es cómo a veces se hace un razonamiento inverso que sinceramente no logro comprender a veces cómo se llega a eso, pero bueno, a veces algunos autores definen el daño y después definen el daño de una manera, después la legitimación de otra, pero en realidad terminan llegando a otro concepto de daño con el concepto de legitimación. Entonces, ese era el caso de que les ponía de Alterini y Damián López Cabana, que prácticamente creo que es la única crítica que les he encontrado, es que definían el daño como lesión al derecho y después cuando hablan de la legitimación, ahí hay como una reformulación del concepto. Entonces, dicen, el legitimado es el titular del interés simple, pero entonces hay como una contradicción. Lo mismo pasa en Gamarra. Gamarra, si bien puede parecer que hay una contradicción, pero creo que no la hay. Lo que hay es un desorden sistemático, ¿no? En la metodología. El autor primero define el daño, después, en definitiva, uno si quiere ver mismo el concepto de daño en Gamarra, tiene que ir a la legitimación. En el daño como que no le va, capaz que no le queda
con todo lo que el autor puede aportar o aporta al concepto de daño. O sea, el aporte para el concepto de daño en Gamarra, si usted no lee la legitimación, se va a quedar sin nada. O sea, tiene que ir a la legitimación, donde ahí el autor es donde más aporta el concepto de daño. Bien, entonces ahí es cuando Gamarra, cuando trata la legitimación, es cuando habla de, bueno, es el interés, no es. Entonces, lo que les quiero decir, que muchas veces, para decirlo en criollo, se pone la carreta delante de los bueyes. O sea, se analiza el concepto como ahí aislado y después se va a la legitimación, o no, o sea, o mejor dicho, se termina definiendo el daño en función de la legitimación. Y en realidad yo tengo que definir el daño y la legitimación es una consecuencia del concepto de daño que yo tome, no es a la inversa, no es que yo defino la legitimación y en base a eso defino el daño. Pero bueno, son mecanismos de la mente de cada persona, ¿no? Lo cierto es que la legitimación va a depender del concepto de daño que usted tome. Si usted dice el daño es la lesión a un derecho, ¿quién va a ser el legitimado? El titular del derecho. Si usted dice el daño es la legitimación a un interés legítimo, ¿quién va a ser el legitimado? El titular del interés legítimo. Si yo digo el daño es la lesión a un interés simple, ¿quién va a ser el legitimado? El titular del interés simple. Bien, entonces de esta manera el tema de la legitimación no es tan trascendente, es una consecuencia lógica del concepto de daño que se adopte. Repito, la fórmula más sencilla es ¿quién es el legitimado? El damnificado. Con eso no tienen como real. En principio. Vieron que en derecho todo es en principio. ¿Qué puede pasar? Que haya legitimados, además del damnificado, que haya otros legitimados. Por ejemplo, si el damnificado es un menor de edad, evidentemente los padres van a estar legitimados para accionar. Pero ahí la legitimación es una legitimación formal. O sea, no es el padre de cualquiera, es el padre del damnificado. Bien, entonces ahí es un tema más formal. ¿Por qué? Porque el menor no puede actuar por sí mismo. Y después hay casos, Analía. También sería, profesor, en el caso de cuando se hereda, o sea, una persona sufre un daño y esa persona tiene derecho a hacer el reclamo, fallece y sus herederos heredan esa acción. Claro, en ese caso es que en realidad no cambia el legitimado, hay una transmisión de los derechos que se produce a los sucesores, pero siempre se va a ver, cuando hablamos de legitimación, el legitimado damnificado y después de ahí está, los otros son sucesores. Entonces lo otro se puede discutir más como legitimación en el caso de que, bueno, no son los sucesores de fulano. Entonces aparece uno que no es el sucesor, bueno, usted no tiene legitimación porque no es el sucesor. Y en casos de, por ejemplo, se puede ampliar la legitimación en algunos casos particulares. ¿Vieron como así como la nulidad que la puede pedir cualquier interesado, el juez, el Ministerio Público? Bueno, puede haber casos de daños, vamos a ver, transindividuales y supraindividuales, y ahí la legitimación va a estar dada por el artículo 42 del CGP. Entonces ahí vean que estamos refiriéndonos ya a la legitimación procesal estrictamente. ¿Por qué? Porque en caso de daño supraindividual se entiende que el dañado, el damnificado, son todos los sujetos. Como son todos los sujetos, bien, esto estamos hablando de un daño colectivo, por ejemplo, daño ambiental, daño al patrimonio cultural,
Bien, ¿quiénes son los damnificados? Toda la sociedad. Entonces, como es damnificada toda la sociedad, va a poder accionar cualquier integrante de la sociedad, según el 42, o el Ministerio Público, o las asociaciones que tengan relación al interés comprometido, dice el artículo. Entonces ahí de repente, si es un daño ambiental, Greenpeace puede accionar. No cito a Greenpeace porque me patrocine, sino porque capaz que es la más conocida, pero cualquier ONG de protección ambiental podría accionar, justificando. Ahí se pueden producir problemas de control de representatividad, pero bueno, eso es como ya se nos queda fuera de la clase. Analía. Esa sería la figura de los intereses difusos, ¿correcto? Correcto. Pero bueno, el principio es, ¿quién es el legitimado? Sustancialmente, el damnificado. Después, la figura de la legitimación procesal puede variar un poco porque pueden haber legitimaciones formales. En este caso, la del Ministerio Público es porque estaría dentro de las competencias del Ministerio Público, que cada vez tiene menos competencias. Se está en el Parlamento hay un proyecto para reformar el 42 del CGP, pero no es bueno. Bueno, después lo vamos a ver en daños colectivos algo más. Bueno, clases de daños, tipos de daños. ¿Alguna pregunta con legitimación? Antonio. No, no, profe, quedó clarito. Únicamente que el Ministerio Público representa a la sociedad en todo, ¿no? Pero sí va a haber cambios de códigos. Este, Sí, pero sí, a ver, antes la representaba un poco más, me parece. Después ok, ok. cortó mucha competencia del Ministerio Sí, Público. la parte civil, la parte, sí, totalmente. Toda la parte, cuando el Ministerio Público actuaba en representación de los débiles jurídicos en el Código Civil, o cuando había nulidades, etcétera, todo eso se borró del mapa. Valeria. No, con respecto a la clasificación de daños, no sé si ya empezamos, si alguien tiene una duda con lo que estamos dando. Bueno, a ver, diga. Que en función del interés afectado se puede clasificar en daños patrimoniales, extrapatrimoniales, que también se denominan económicos o extraeconómicos. Después estaban daños individuales, transindividuales o supraindividuales. Y una vez que hace esa clasificación general, empieza a hablar sobre cada uno de ellos y en base al interés que se ve afectado, si el interés es económico, daños económicos, y si no lo es, daño extraeconómico, que a su vez tienen una subdivisión. Pero no sé si avanza usted y después cualquier cosa. Bien, Vuelvo. bien. Entonces, acá la compañera arrancó con algo muy importante, que es, bueno, las clasificaciones, vean cómo yo defina el daño, va a incidir en muchas cosas, va a incidir en la legitimación. ¿Por qué? Porque para el legitimado hay una relación de identidad entre damnificado y legitimado. ¿Quién es el dañado? ¿Quién es el legitimado? El damnificado. Y a su vez, si si el daño recae sobre el interés, bueno, una de las primeras clasificaciones va a tender al tipo de interés. Bueno, entonces vamos a ver qué tipos de intereses hay, y ahí de ello nos va a surgir qué tipos de daño hay. Déjenme ver la guía porque...
Daño patrimonial puede ser uno. Sí, es el daño económico al que refería la compañera. Después yo creo que en EVA no hay. Pero igual yo creo que lo desarrollo ahí. Sí, no los quiero enloquecer tampoco. Bueno, sí, capaz que para hacer una presentación general puede ser, capaz que los entrevero mucho, vamos a ir medio a cada categoría. Bueno, pero vamos a ver, por decirles algo, vamos a ver daño según el interés lesionado, económico o patrimonial, extraeconómico o extrapatrimonial. Eso a su vez se va a subdividir. Después vamos a ver y después, según la titularidad del bien, vamos a ver bienes, daños individuales, transindividuales y supraindividuales. Según el grado de certeza, vamos a ver daño cierto y daño probable o pérdida de chance. Según el grado de conexión causal, vamos a ver daño inmediato. Según el momento de manifestación, daño actual y futuro. Después vamos a ver también daño compensatorio y daño moratorio. Y por ahí creo que ya con eso vamos a cubrir bastante. Pero vamos a empezar entonces con lo más como práctico, lo más tangible para ustedes quizás, que es el tema o lo más perceptible. Ramiro. Sí, buen día, profesor. Disculpe que lo moleste. Estoy mirando en EVA, yo las últimas dos clases no asistí. ¿Eh? Ujú. De todas maneras, yo vengo mirando el EVA y o no lo estoy logrando ver, o quizá no está porque es una decisión que así. Se cortó, Ramiro. Perdón, lo que veo en EVA es un archivo donde habla del contenido del curso. Le preguntaba si eso refiere estrictamente a, a la cronología de lo que va a dar usted en ese orden. Eh, es difícil decirlo. Trato de que sí, pero puede haber temas que estructuralmente están ordenados así, este, porque como lógicamente queda mejor, pero a veces por razones didácticamente a veces, es mejor dar otros temas antes. Entonces, es una estructura como lógica del desarrollo meramente intelectual. Después yo digo, bueno, en términos prácticos, capaz que es mejor explicar una cosa antes que otra, entonces puede haber alguna alteración, no muy gruesa, ¿eh? Pueden haber alteraciones, eh, pero ese es el esquema del curso prácticamente, todo eso. Eso es básicamente el programa analítico del... Sí, del sí, perfecto. Yo porque capaz que se me había pasado y no había advertido que existiera un cronograma. O sea, hay otros profesores que te ponen, no sé, tal día y tal momento vamos a dar determinada cosa. No estoy diciendo que eso esté, lo que pensaba es que se me había escapado, nada más. No, nosotros tenemos eso y después un cronograma interno. No compartimos el cronograma porque, bueno, Está perfecto, es eso. Muchas gracias, profesor. se percibe mucha ansiedad. Entonces, imagínense, el cronograma lo estamos cambiando constantemente. Entonces, ponemos fechas pilares como son las pruebas, ¿no? Pero yo para poner la prueba el 18, ya tengo, por ejemplo, pongo una clase
hay 2 clases de reposición previstas ya, hay previstas clases de práctica y hay repasos. Y muchas veces, si el cronograma se desajusta, nosotros sacrificamos las clases de reposición primero, las clases de práctica después y las clases de repaso por último, para no modificar el cronograma. Pero si nosotros compartiéramos el cronograma, a mí me caen 10 correos por día. Profe, íbamos a dar tal cosa y dimos tal otra. Profe, tal cosa. Entonces, mejor no compartir el cronograma. Sí dejar una línea de cómo se va a ir desarrollando. Y ustedes lo pueden chequear. Bueno, si ya dimos esto, viene el otro. Si ya dimos Perfecto, este muchas tema. gracias. Bueno, uno de los intereses, ¿cuál puede ser? Recién lo dijeron ya 2 veces. ¿Económico o no económico? Es de los... Podría decir, bueno, ya a esta altura a veces, ¿hay intereses que no son económicos? Puede preguntarse alguien. Sí, hay intereses que no son económicos. El interés en nuestro propio bienestar, por ejemplo, en principio no es económico. El interés en la felicidad, por decirlo con un concepto que englobe muchos otros, no es económico. Pero generalmente en el desarrollo de una sociedad hay mucho, mucho, mucho interés económico. Nicolás. Sí, profesor, quería consultar los intereses que no son económicos, estrictamente económicos, tienen a la hora de reclamar un correlato económico, imagino, porque si no, ¿cómo los reclamás? Exacto. A ver, eso es correcto. Porque cuando vamos a la justicia, y usted reclama, bueno, el daño por el fallecimiento de un hijo en un accidente o por las múltiples fracturas que tuvo y el dolor padecido, o por que se quedó inválido o con un acortamiento de la pierna o perdió parcialmente una pierna y eso le va a limitar la vida de relación por el resto de su vida. No es que el juez ahí dice, bueno, usted perdió 30% de felicidad, venga San Felicidad y otórguele la felicidad. No. O sea, todo cuando llega al sistema de justicia, como dice el compañero, se va a traducir en términos económicos. Bien, pero eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos. No lo quiero adelantar ahora porque puede ser difícil de comprender. Vamos a dar primero los intereses económicos y a partir de que demos los intereses económicos, después nos metemos en el interés extraeconómico o extrapatrimonial. Pero sí, para confirmar lo que dice el compañero, después todo se va a traducir en economía, ¿no? Pero estribo en el aporte del compañero para hacer la pregunta. ¿Qué es lo económico y qué es lo no económico? Estefanía. Claro, el daño extrapatrimonial es el daño no económico porque es el que afecta a la integridad física, moral y psicológico. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, la víctima puede traerle también daños psicológicos. Lo veo por Bien. ese lado. Valeria. Con respecto a lo que es económico, ¿no? Que lo que se debe satisfacer es una necesidad económica, ¿no? Que lo diferencia de los extraeconómicos o extrapatrimoniales, que lo que no se puede satisfacer, o sea, se genera un daño porque lo que no se puede satisfacer es una necesidad que no sea de tipo económico. Entonces, bien. Por ejemplo, no sé, que hablaba de un ejemplo de una casa, no sé, una casa de playa, una casa de descanso, y cuando hablamos de daño económico por la pérdida de esa casa, es el interés económico, por ejemplo, si alquilo la casa. Pero el interés no económico o no extrapatrimonial es cuando lo que se daña es mi interés por descansar en esa casa o lo que eso conlleva una casa de playa. Bien, está bien distinguido los 2 tipos de intereses, pero reformulo la pregunta. Cuando yo digo económico, ¿qué es lo que hace a un interés económico y qué es lo que hace que un interés sea no económico?
Los daños que afectan directamente al patrimonio o a los bienes de un individuo. Alta música. Vamos a levantar la mano, vamos a levantar la mano, si no se nos desorganiza. Patricia, Antonio, Nicolás, Víctor y Estefanía, ese es el orden. Profe, hay compañeros antes que yo. Ah, porque la veo primero, ¿quién estaba antes? No, la levanté última, pero hablo si quieren. A ver, Estaban- Nicolás, creo que había levantado hoy también. Hola, hola. Sí, se escucha. No sé si estoy acertando, pero imagino que puede tener que ver con el bien jurídico a proteger. Es decir, si es un bien jurídico netamente económico o, por ejemplo, no sé, si tiene, o sea, si ese bien jurídico tiene, no, yo qué sé, por ejemplo, mi derecho a la integridad física puede tener no necesariamente un correlato económico, aunque después se traduzca, como dijimos antes. Capaz que la clasificación tiene que ver con el bien jurídico, no sé, estoy preguntando. Va todo por ahí, pero necesito como otra vuelta de rosca más. O sea, de Antonio, cuáles bienes jurídicos. no, de qué es lo que hace que algo sea económico o no económico. ¿Cómo, qué es Imagino, lo, imagino, imagino que si tiene que ver con el bien jurídico propiedad, por ejemplo, es económico. Y los demás no, capaz que no sé. bueno, pero lo que pasa es que vamos a ver que puede haber lesión a la propiedad y repercutir o producir una lesión al interés. O sea, respecto a la propiedad, yo puedo tener intereses económicos y no económicos. Por Capaz ejemplo, que, espere que les pongo un ejemplo. Me destruyó un vehículo que compré ayer. Me destruyó el vehículo o me destruyó yo que sé, tenía bienes que era, no sé, una reliquia que era del tatarabuelo, que después fue del bisabuelo, que después fue del abuelo, que después fue del padre, que ahora es del hijo, y destruyó eso. Y eso, quizá, bueno, no, era algo que tenía el cabo de plata y oro, yo qué sé, entonces tiene un valor económico. Pero más allá de eso, tiene un valor que es inestimable. Ni que hablar, por ejemplo, si es, por ejemplo, algo del patrimonio histórico-cultural. Entonces, ahí, bueno, tiene un valor económico porque es propiedad, pero va a tener un valor extraeconómico, va a haber un interés, mejor dicho, extraeconómico en el bien, en la cosa, que es más allá del valor económico. Incluso el Código Civil ya habla del valor de afección de las cosas en la prueba por juramento. En la prueba por juramento, vean que esto, porque algunos dicen, bueno, el primer valor extraeconómico es como el daño extrapatrimonial. No, el código ya habla en el 1611, creo, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, 1611. En los juicios sobre obligaciones civiles procedentes de delito, cuasi delito dolo, puede el juez deferir juramento al demandante, con las circunstancias y efectos siguientes. Numeral 2. La duda del juez ha de recaer sobre el número o valor real y de afección de las cosas sobre el importe o sobre el importe de los daños y perjuicios. Ya habla de un valor de afección. Entonces, vean el ejemplo que les pongo. Puede ser un auto sin más, o puede ser el auto que fue de los primeros autos que llegó a Uruguay y era de mi tatarabuelo, que después fue del bisabuelo, del abuelo, del padre y ahora es del hijo. Entonces tiene un valor afectivo, no solo el valor económico, sino un valor afectivo. Entonces ahí, ¿cómo diferenciamos cuando es interés económico y no económico? Antonio. Bueno, profe, yo para mí. No, puede ser un daño material e inmaterial, profe. No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Me voy. Está bien, el daño es material o inmaterial, pero nosotros tratamos de
de conceptuar el daño jurídico independientemente de lo material. Decíamos, bueno, hay un daño material y ese Exacto, daño sí. material va a tener una consecuencia en el interés, que es algo abstracto. Estefanía va por la revancha. A ver. No, o sea, va un poco de lo que explicó, los daños tipo económicos son los que afectan el patrimonio, los bienes, o sea, que puede afectar también la pérdida de ingreso o demás. Y lo que vos estabas explicando sobre el auto, me parece a mí que tipo le encuentro daño económico y daño que no es económico, o sea, extrapatrimonial, creo que vendría a ser, porque le va a afectar, digamos, a él y le va a afectar a que le rompieron el auto también. Claro, o sea, todo lo que han dicho todos está correcto, pero falta, viste, estamos con todo es como una botonera y falta apretar el botón, uno de los botones. Carlos. Puede ser que sea que tiene que haber un interés económico que es dañado. eh, no, Carlos, no, Antonio era. Perdón, Antonio. Perdón, porque yo había levantado la mano, pero la bajé después, no me di cuenta, disculpe. Perdón, Antonio, que estaba antes y yo me entreveré. Y después va No, profe, Patricia. tranquilo, ya hice lo inmaterial y material que pegué en el palo. Está, ya está. Yo tengo la mano levantada. Bueno, Patricia, entonces. Yo creo que es independiente al tipo de bien, sino que lo que hay que atender es al interés que cada uno tenga en la necesidad de satisfacer eso, ¿no? Que ahí puede ser económico o no económico. Sí, está bien, pero ¿Qué? Vale, querés, dale. falta ahí. Vamos con, eh, con Analía y creo que lo voy a explicar. Y no, pará, ¿quién estaba? Sí, en el ejemplo del auto que ponía usted, el interés económico, creo yo que sería cuando ese vehículo, el titular del interés, lo usa, por ejemplo, para un servicio de remis. Entonces, deja de percibir ese ingreso económico por su trabajo, que es diferente al valor de afección que usted decía cuando puede ser un auto que lo tienen como una reliquia. Bueno, voy a ir con Andrea y después Lucía, que nunca han hablado, y seguimos. Profe, yo iba a decir que tenía que ver, puede ser, con la satisfacción de la necesidad, si es una necesidad económica que, que la persona satisface respecto a ese bien, estamos en un daño económico. Y si no es una necesidad económica, no, sería daño económico, creo, no sé. Eso es cierto, pero me está faltando la pata que estoy buscando. Lucía. Claro, por ejemplo, en el caso del auto, lo que importa no es el auto en sí, sino la privación de satisfacer cierta necesidad. En el caso de que fuera económica, sería, por ejemplo, claro, un posible alquiler o del auto, y en el caso no económico, de lo que hablabas de la afección. Pero Bueno, limitar la satisfacción, esa posibilidad. bueno, voy a conectar lo que dijo usted con lo que dijo el compañero hoy cuando arrancó esta polémica. Tiene que ver con eso. Y el compañero decía, bueno, en última instancia, todo es reductible a dinero. Y es cierto. Entonces, ¿cómo distinguimos? ¿Cómo conciliamos lo que dijo la última compañera con lo que dijo el primer compañero? Entonces, bueno, tiene que ver cómo definimos si hay un interés económico o extraeconómico, y la compañera dice sobre la satisfacción de las necesidades o no. Entonces, para llevarlo a términos prácticos, yo, valor de un auto, hablo en términos económicos, miro Mercado Libre, miro el Gallito Luis, hago un paneo, ¿no?, de las compraventas, voy a algún informe estadístico sobre ventas de automóviles de colección, a ver tal auto de colección cuánto sale. Y ahí voy a tener
los parámetros de valores, entonces eso me va a indicar que el bien tiene un valor predeterminado en el mercado. Ahora, en principio, y esto en principio porque después lo voy a relativizar, cuando algo es extraeconómico, lo que significa es que no hay un valor predeterminado en el mercado. Entonces, cuando nosotros decimos algo es económico o no es económico, en esto que estamos tratando, ¿no? No quiero hablar de economía en términos generales porque no soy economista. A lo que nos referimos es si ese interés o ese bien tiene un valor predeterminado en el mercado o no. Entonces, las reparaciones materiales tienen un valor predeterminado en el mercado. Le tuvo que cambiar repuestos al vehículo en función de un accidente de tránsito. Ya hay un valor predeterminado en el mercado que dice, bueno, los repuestos valen tanto, tanto, tanto. Tuvo que, el auto se perdió en su totalidad y se lo tuvo que reintegrar completamente. Hay un valor predeterminado en el mercado de vehículos. Ahora, ¿hay un mercado del dolor? ¿Hay un mercado del sufrimiento? A ver, Nicolás. Consulto, imagino que en el caso de los daños económicos, como vos decís, hay índices claros para medirlos, ya sea en normas positivas o por sentido común de lo que vos hablabas, pero imagino que los que no son económicos habrá que recurrir a la jurisprudencia, ¿no? Me imagino que no sé si existen normas positivas que pongan un índice para medir, yo qué sé, el daño, como decías vos, de lo que tiene que ver con la afección. Imagino que la jurisprudencia se ha ido desarrollando en cuanto, poner, porque capaz que estoy siendo muy conceptual. Si me piso un auto, ¿cuánto vale que yo, no sé, no pueda hacer determinadas cosas o la infelicidad que eso produce? Me imagino que tiene que ver con la jurisprudencia. Exacto, eso es así. Entonces, por eso decía, esto voy a relativizarlo un poco. Porque claro, no es que tampoco sea una cosa de que, bueno, no se sabe, es invaluable. Bueno, de alguna manera, los jueces han ido dando determinadas pautas de valoración. Pero claro, eso no es un mercado. No es un mercado de valoración del daño moral. No hay un mercado del daño moral. ¿Ustedes vieron la película Carancho? Capaz que, a ver, si todos tienen, todos evidentemente no, pero si la mayoría tiene 19 o 20, capaz que no tienen idea de lo que le estoy hablando, pero algunos de los 30 en adelante probablemente, no sé si la habrán visto, pero capaz que la han escuchado, algún cinéfilo por ahí. Carancho es una película argentina con Darín, con Ricardo Darín, donde tiene una sociedad un poco particular. Ricardo Darín es un abogado y se asocia con un amigo, entonces cuando andan medio en la mala, este amigo es bastante guapo, entonces va Darín, por ejemplo, le quiebra la pierna, lo tiran adelante de un auto, entonces ahí después le terminan reclamando la indemnización al que los choca, al que supuestamente los choca y le quiebra la pierna. O sea, la sociedad es, uno pone el cuerpo para lesionarse y reclamar la indemnización y el otro pone la experticia jurídica para hacer el reclamo. Eso es algo parecido, bueno, hay un mercado del sufrimiento, una cosa así, pero en realidad en la vida real no hay un mercado, sí hay parámetros o pautas de valoración del daño no económico, que de alguna manera dan un poco de certeza, no diría, porque nunca es cierto, porque al no haber, o sea, cuando hay un mercado hay certeza, va a estar entre esto y esto. Ahora, en un daño extrapatrimonial el valor realmente puede haber una probabilidad. Y en derecho vamos a ver en causalidad que la certeza se logra en grados de probabilidad.
pero es una probabilidad bastante relativa. ¿Por qué? Porque la determinación del monto de los daños extrapatrimoniales no es jurídica. Entonces, eso no puede ser, por ejemplo, objeto de casación. Yo no puedo ir a casación diciendo, mire, la jurisprudencia normalmente establece entre 30 y 35 mil dólares la indemnización a un padre por la pérdida de un hijo, y este juez falló 40. La Corte le va a decir, mire, no hay una norma que determine cuáles son los daños a reparar en el caso extrapatrimonial. En los casos de patrimonial, como es reparación integral del daño y uno tiene que presentar el gasto que hizo o el gasto que tiene que hacer para reintegrar el bien a su estado anterior, ahí sí hay certeza. En cambio, en los daños morales, uno, si viene alguien a consultarlo, mira, normalmente se falla entre esto y esto, pero no quiere decir que mañana un juez diga, ah, voy a fallar esto. Bueno, no hay una norma. ¿Por qué? Justamente porque no hay un mercado de ese tipo de bienes. Entonces, ¿cuándo algo es patrimonial y cuándo es extrapatrimonial? Lo patrimonial se entiende que es lo que tiene una valoración previa en el mercado. Y lo no patrimonial es lo que no tiene una valoración predeterminada en el mercado. Antonio. Muy bueno, profe, muy bueno. Hace poco tiempo, no, hace unos años atrás, cuando vivía el doctor Gamarra, se planteó el tema en un seguro de vida por responsabilidad, el valor de la vida. ¿Qué valor tenía la vida? Y en aquel momento lo escuché al doctor Gamarra, que decía que la vida no tiene valor, no se puede topiar la vida con un monto X, es lo que usted está diciendo, profe. Entonces eso queda relativamente, es un gran tema, ¿no? De la jurisprudencia y todo un tema, pero topiar, por ejemplo, porque los funcionarios públicos, por ejemplo, hay una responsabilidad de los jueces, ¿no? Fiscales, y a veces suceden muertes en la cárcel, y eso, hay una responsabilidad directa del Estado. Y Gamarra decía, la vida no tiene valor. Gracias, profe. Merece. Víctor. No, profe, quería ver si me quedó claro, porque yo había leído el material que usted subió sobre los daños que son económicos y lo diferenciado de lo extraeconómico con el ejemplo de la propiedad y que decía que depende del bien, sobre el interés del bien que recae, si es económico o extraeconómico. Y daba el ejemplo del inmueble que puede tener un valor económico en el mercado y también puede tener un valor extraeconómico invaluable de la persona, que ahí sería sobre el interés personal de la persona, valga la redundancia, que por eso sería extraeconómico. Depende del Bien. interés es sobre un valor de mercado o sobre algo subjetivo a la persona, si es extraeconómico o no. Bien, Daba bueno, otro y hay, ejemplo, no sé bien cuál era. sí. Sé que estaba el de la propiedad y otro más, no me acuerdo. Bueno, y ahí, con el aporte del compañero, volvemos al ejemplo que poníamos de la propiedad y del valor de afección. Bueno, tiene un valor de mercado. Esto en el mercado sale tanto. Ahora, claro, no es lo mismo que un coleccionista de autos tenga autos que va comprando que alguien tenga una autocolección que era del tatarabuelo. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa, un coleccionista, me encanta tener autos de colección y tengo 100 autos de colección. Ahora, claro, no puedo estar tener valor de afección con los 100 autos, porque justamente la cantidad de autos hace la cosa de que, bueno, no son bienes únicos para él. En cambio, el otro es un bien único, invaluable para él, porque era del tatarabuelo que fue, no sé, el primer corredor de rally, yo qué sé, no sé, todo lo que le quieran poner. Era, bueno, el apero de un caudillo, el rebenque de Artigas, el sable de Artigas. Bueno, eso ya incluso es un bien que el mismo sable puede tener un valor determinado en el mercado, pero este sable, como es el sable de Artigas, tiene un valor, o sea, es invaluable, podríamos decir así, porque pasa a ser patrimonio cultural de la humanidad. Entonces puede tener un valor económico,
pero va a tener todo un valor que es un valor extraeconómico por lo que representa como bien cultural, como bien del patrimonio cultural, quise decir. Analía. Una consulta, ¿y cómo se puede probar que hay realmente un valor afectivo en eso? Porque tal vez lo ve alguien de afuera y la persona que lo tenía en sí no le importaba. ¿Cómo se puede probar que hubo ese daño porque tenía esa afección? Esa pregunta se la dejo para daño extrapatrimonial, que la vemos en la siguiente. Vamos a arrancar primero con patrimonial, porque es más fácil ver cómo se prueba el patrimonial. Vamos a arrancar por lo más fácil y después nos metemos en lo más difícil. Nicolás. No, que yo imagino como respuesta a esa pregunta que debe haber determinados índices que son construcciones de la jurisprudencia, ¿verdad? Sí, Si no hay norma positiva, no, dale nomás, terminamos. no, si no hay norma positiva, digo, el que va por algo va por todo. O sea, si vos podés probar que había un daño extrapatrimonial, aunque a vos no te importara, vas a ir, ¿verdad? Entonces me imagino que hay determinados índices de construcción de la jurisprudencia que responden a esa pregunta, supongo. Claro, es lo que recién veníamos adelantando un poco, justamente a raíz de la intervención del compañero sobre bueno, los parámetros que va estableciendo la jurisprudencia. Pero vamos a verlo, primero vamos a ver patrimonial, que es más sencillo, es más perceptible, más tangible, y los extrapatrimonial es más abstracto. Entonces vamos a ver primero patrimonial y después vemos extrapatrimonial, pero ya no nos da para arrancar. Así que bueno, la clase que viene arrancamos con daño patrimonial, vamos a ver lucro cesante, daño emergente, pérdida de chance. Y después nos metemos con el daño extrapatrimonial. Si no hay preguntas, les deseo un buen fin de semana. Hasta luego, Gracias, gracias. profe. Igualmente, profe.